Física 93. El asunto de la dilatación trae mucha cola. Es que, claro, estamos en un fluido y en un fluido que es el aire, que continuamente nos está llegando con distintas temperaturas. Nos provoca agregación de calor, disminución de calor, es decir, nos da el frío, nos da el calor, con un astro que es el Sol, que es el generador básicamente de todo el calor de nuestro sistema, y claro, salvo la energía nuclear. Y claro, y tampoco es constante, o sea, no se coloca arriba y dice, aquí estoy, ala, para siempre, no. Vamos girando alrededor de él, aunque parezca lo contrario, y recibimos distintas intensidades de su radiación solar. Y claro, bueno, esto provoca constantes cambios de temperatura y por lo tanto constantes cambios en el tamaño, en el volumen, en la densidad de todos los cuerpos. Por eso que nuestra vida está totalmente entrelazada de la cuestión de dilatación. Bueno, me he hecho aquí un pequeño resumen porque ya me sucede que me extiendo y a veces ya me ocurre con esta nueva cámara, con el móvil, que no me admite más de 32 minutos. Y si no contabilizo el tiempo, pues cualquiera que me viera aquí, dale que te pego a la pizarra y diría, oiga, que la cámara ya ha dejado de grabar. ¿Qué hace usted hablando al vacío? Pues bueno, en peores me he visto. Así que la vida es así. Ahora ya me he puesto un temporizador a 30 minutos. O sea que si oyes el pitido pi, 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 a los 30 minutos es el pepito grillo que me he puesto. Mira, tenía aquí anotado. Dilatación. Tubos cantores. ¿Qué significa tubos cantores? Pues que todos los tubos de hierro y especialmente los de cobre, aunque hoy ya son de plásticos, pero bueno, los de cobre se han llevado mucho, se siguen llevando para conducir el agua fría y el agua caliente. El agua caliente no siempre va a la misma temperatura por ellos. Lógicamente, cuando empiezan a calentarse van incrementando y cuando los dejas calientes porque te has acabado de duchar o de lavar las manos, ellos se van enfriando poco a poco. ¿Qué significa? Que se dilatan, se alargan y se contraen. Y en el camino, mientras hacen esto, si están rozando con una pared, rozan con la pared y pueden hacer choc. Y al cabo de un ratito, cuando ya está toda la casa en silencio y oyes un ruidito, tú dirás, ¿qué será eso? Y al cabo de un tiempo, unos segundos, otra vez, tic, ¿qué será eso? Y así un largo tiempo. Pues es el tubo que se está contrayendo, está reduciendo otra vez la temperatura que aumentó al coger calor, la está reduciendo. Y que hay en algún punto donde está tocando la pared y ese deslizamiento, ese corrimiento de es el que hace el ruidito. O sea, que de fantasmas, nada. ¿Qué más quisieran ellos? Que tener agua caliente. No tienen agua caliente ni fría. Bueno, otro asunto muy serio esta vez de los teselados que llevan las superficies, las envolturas de los transbordadores, que van hasta el espacio y vuelven. Y al entrar, sobre todo al volver, al entrar y hacer contacto con la atmósfera, ¿quién lo diría, que el contacto con el aire provocase un calor capaz de fundir no solo al hierro 2000 grados, sino a otros cuerpos que los fabricantes de la NASA o de donde sea han tenido que buscar piezas de muy alta temperatura de fusión, que no se fundan con tanto calor. Que no les pase como a los meteoritos, que vienen despistaditos,
por el espacio, entran en nuestra atmósfera sin querer, o a lo mejor atraídos por la gravedad de la Tierra, y vienen y dicen, allá voy a daros un beso que causaría muchos estragos, dependiendo de su tamaño. Pues entran en la atmósfera, se produce tanto calor, no aguantan toda esa temperatura y se da como una explosión, ¡pam! Y es cuando has visto entrar una estrella fugaz y has dicho, mira, ¡pum! Ya no se ve. Pues cuando no se ve es que se ha desintegrado, se ha hecho polvo. Por eso dicen que la atmósfera terrestre actúa como un auténtico escudo. Bueno, y el día que no sirviera de escudo porque el meteorito fuera, o el aerolito fuera tan grande que no llegase a disgregarse, a explotar en el aire, pues impactaría en la Tierra, como cuentan o auguran que fue la gran hecatombe que acabó con todos los dinosaurios de la Tierra. Porque ese meteorito que habría chocado con la Tierra de grandes proporciones levantó una nube de polvo tal, ya ves tú, que la luz del sol ya no entraba directamente a la Tierra, se quedaba, rebotaba, reflejaba en todo ese polvo, y era como una noche continua sobre la Tierra, con ese polvo, y murieron casi todas las especies. He dicho casi todas, algunas se salvaron. Y de ahí, entre esas, luego evolucionamos nosotros. Bueno, pero te estaba hablando del recubrimiento de los transbordadores. Resulta que son unas teselas, que así se llaman a todos estos cuadraditos poligonales, muy parecidos a los que colocan en las paredes de las piscinas, en las paredes de algunos baños, con las que hacían los romanos sus famosos mosaicos, que se llaman así teselas. Pues estas teselas se van poniendo unas al lado de otras con un pegamento súper especial en la armadura, en la superficie del transbordador, y así van recubiertas todas. Están destinadas a aguantar esa temperatura inmensa que alcanzan al entrar en la atmósfera sin fundirse. La temperatura la aguantan. Lo que no se pudo, por lo visto, prever, bueno, se previó, pero no se consiguió, fue que la adhesión, el adhesivo, el pegamento con el que estas teselas van cogidas a la envergadura, a la superficie del transbordador, aguantase esa temperatura. De forma que algunas saltaron, se desprendieron. Estas, las primeras que se desprenderían, darían lugar a que se desprendieran las contiguas, las que estaban al lado, hasta abrir una superficie o dejar una superficie al descubierto sin el recubrimiento cerámico. No metálico, cerámico, mineral, con lo que están hechas. Y este hueco, este bache, fue lo que provocó, claro, se empezaría a fundir por aquí y a esas velocidades enormes rompería, se provocaría un agujero con fatales consecuencias. Creo recordar que ese fue el motivo de la desgracia del Apolo 11. Ya ves tú lo importante que es el calor en los cuerpos, las dilataciones, porque cuando esa tesela se dilata, el pegamento o transmite el calor al pegamento, o una de dos, o la dilatación o no fue aguantada por el pegamento, o el pegamento se descompuso por la alta temperatura, pero falló ahí el adhesivo. Otra cuestión, pues mira, los motores, tú sabes que tienen cilindros excavados en puro hierro, que estos cilindros con sus émbolos y sus pistones y las explosiones que soportan aumentan mucho de temperatura, y que encima de este bloque motor está lo que llaman la junta de culatas, que es otra pieza donde están las oquedades, donde se reciben los gases, por aquí se expulsan, etcétera, etcétera. Entre esta junta de culatas y el bloque motor han tenido que meter una junta, es decir, una especie de papel, que no es papel, que aguanta mucho la temperatura y también la presión, porque esto está cogido por unos tornillos
fortísimamente para que el efecto de la explosión no se saliera por la junta. Bueno, pues esta junta es la que hace que esta pieza, si no tiene la misma temperatura que el bloque motor, por diferencia de expansión, por diferencia de dilataciones, todo el conjunto bloque motor que se habría hecho sin esta junta, todo un mismo bloque, aunque es difícil imaginarlo, pues saltase, se resquebrajase. Y para eso están las juntas, para acoplar las piezas del motor y también para que las dilataciones sean absorbidas en sus diferentes partes. Para que ese pequeño corrimiento de una pieza con otra no produjese, suponiendo que estuvieran unidas sin junta, aquello de a presión por tornillos, pues la dilatación podría resquebrajarlas. Y para eso están las juntas de dilatación. Por supuesto, si tú en un motor, que ya sabes que llevan un circuito de refrigeración de agua, por aquí fluye el agua entre el bloque motor, un circuito de agua. Ese agua lo vamos sacando, lo llevamos a un radiador en la parte delantera del coche, allí lo enfriamos. Y si no corre el aire, se enchufa un ventilador que aspira aire, lo hace pasar por el radiador de rejilla, enfría el agua y el agua más fría, no fría del todo, pero más fría, vuelve al motor a volver a refrigerar esto. Si no refrigerásemos el motor, llegaría a fundirse de las altas temperaturas. Las altas temperaturas son buenas para un coche, porque a cuanta más alta temperatura funcione, mayor es su rendimiento. Se quema más todo el combustible, etcétera, etcétera. Pero claro, no pueden poner toda la alta temperatura que quisieran porque llegarían a fundir el motor. O sea que ahí tienen un límite de materiales. Son los materiales los que imponen un stop de temperaturas en el motor. Se investiga mucho para que encontrar materiales que aguantasen una altísima temperatura y que los motores, tanto los de reacción como los de explosión, pudieran aguantar altas temperaturas, porque entonces su rendimiento sería muchísimo mejor. Gastarían menos combustible y sacarían más fuerza. Otro ejemplo, y muy curioso, el de las vías. Si eres menor de edad o pequeño, tú no has ido en trenes que cuando viajabas tenías, desde que montabas hasta que te bajabas, en tus orejas un... Y eso era cuando la rueda de tu vagón, o del eje de tu vagón, pasaba por una rendijita que habían dejado los ingenieros entre riel y riel. Y tú dices, hombre, ¿y por qué no lo taparon? Porque en aquellos tiempos no habían descubierto las soluciones que ya han descubierto hoy. El acero de los rieles era altamente dilatable, entonces con el calor del sol, si se dilataba este riel y este otro, chocaban y la fuerza de dilatación habría despegado el riel de la vía, lo habría puesto curvo, lo habría curvado, etc. Claro, descarrilamiento seguro. Antes de que ocurra eso, no, deja aquí un huequecito, que yo recuerdo haberlo visto, pues algo así como medio centímetro, 3 milímetros, pero ya era lo suficiente para que las ruedas lo notaran. Y eso era el ruidito del chacachá del tren. Bueno, el chacachá, uno es el de la máquina, el de la biela y la manivela de la máquina que va haciendo chuc, 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 chuc. Y otro era el ruido en el vagón, que era tac, 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 que era el paso del primer eje del vagón y el paso del segundo eje del vagón, puesto que cada vagón tenía 2 ejes. Tu vagón, tú ibas aquí y notabas el ruidito de las ruedas de los 2 ejes que pasaban por la junta de dilatación. ¿Cómo han conseguido esto?
Porque claro, ahora con la alta, bueno, dejó durante un tiempo, yo recuerdo que dijeron, no, ya no se oye el TAC, oh, qué bien, y vimos cómo levantaban toda la vía y además de cambiar las traviesas, o muertos me parece que llaman en algún sitio, que son esos palos gruesos que unen un raíl con otro, evidentemente. Solían ser de madera y ahora son de estructuras de hierro con el asiento. O sea, hay un hierro que une dos asientos de hormigón. Y últimamente me parece que son enteros de hormigón. No sé si los de los trenes de alta velocidad, creo recordar, me parece que son enteros de hormigón con un perfil especial para lo que tienen que hacer. Entonces el riel, según he podido leer, que me ha dejado con la boca abierta, se hacen ya, antes cuando yo era niño, eran de unos veintitantos metros a lo mejor. Bueno, pues ahora ya los hacen en la fundición, es decir, casi en la acería, después del alto horno, donde sale el hierro, pasa a la acería y de la acería ya hacen los distintos materiales. Hacen chapa, hacen alambre y entre otras cosas hacían raíles de tren. Rieles o raíles, de las dos formas se puede decir. Pues hoy ya los hacen de 80 metros. Pero pásmate, que no ponen los 80 metros en la vía, no. Los llevan a una fábrica y los sueldan 10 raíles de esos, de 80 metros, con lo que salen un raíl de 800 metros. ¿Te lo imaginas? 8 campos de fútbol a lo largo. Un solo raíl, sin soldadura. Oiga, ¿y cómo lo sacan de la fábrica? ¿Y cómo lo llevan a la vía? Pues se las tienen que ingeniar. Los montan en trenes especiales. Oiga, ¿y si la vía da una curva, qué pasa? Hombre, las curvas del ferrocarril suelen ser unas curvas muy abiertas y supongo que los ingenieros que carguen estos raíles en los trenes ya habrán calculado todo para que el raíl admita ese poquito de curva tan ligera que se adapte a la vía del tren y no haga descarrilar al tren. 800 metros, que se dice pronto. Los raíles de alta velocidad. Pero bueno, entre los 800 metros no queda más remedio que hacer un empalme. Oiga, ¿y dejan ahí el hueco de dilatación? No. Llegan aquí y con sistemas de soldadura in situ, es decir, en ese sitio, hasta hace poco se utilizaba, bueno, y supongo que se sigue utilizando también todavía la aluminotérmica, que es una mezcla de aluminio en polvo con hierro en polvo. Por lo visto se mezcla esos dos polvos y se prende con un petardo o con algo, y coge una cantidad de calor impresionante de más de 2000 grados, capaz de derretir el hierro el que está en polvo con el aluminio, cae fundido. Es decir, todo eso tienen que hacerlo aquí sobre el riel. Y han preparado aquí una estructura acrisolada, es decir, de crisol, de materiales cerámicos que aguantan muchísima temperatura, para que el hierro que cae aquí en la abertura no salga por los lados. Bueno, todo una hazaña metalúrgica. Hoy he leído también que se hace ya con electricidad, es decir, cogen hierro y lo funden directamente con potencia de arco voltaico, de paso de electricidad, que sabes tú que funde, ya lo estudiaremos, y logran unir. Total, que llegan a hacer trechos de vía, del AVE, impresionantes de distancia. Y tú dirás, ¿y la dilatación? ¿Actúa? ¿No actúa? Pues esto me costó a mí encontrarlo y darme cuenta de lo que decían. Porque resulta que, claro, vamos a suponer un trecho. Aquí, si aumentamos la temperatura, experimenta. Si aquí le pongo un tope, experimenta una fuerza de alargamiento. Vamos a llamarla F. Claro. Esta fuerza F, que tiende a correr el raíl en el alargamiento hacia allá, toda fuerza puede ser contrarrestada con otra fuerza. O con la suma de otras fuerzas. Ahí está. Con la suma de otras fuerzas. ¿Con qué fuerzas? Pues mira, a este raíl lo han cogido a los muertos o a las traviesas que decimos aquí, lo han cogido con unos clips. Es decir, una especie de clic
de abrazadera, de pestaña, de pinza, que va unida al muerto y aprisiona al raíl. Y muy cerquita, en el siguiente muerto, atraviesa otro clip. Y aquí otro clip. Entonces, y así, muchísimos. Claro, cuando la fuerza de dilatación tira de ellos, ellos dicen, preparados, que empieza la dilatación a querer separarnos. No. Y dice vale, pues yo con mi presión hago, si él tira hacia allí, con una fuerza, yo tiraré hacia aquí con otra fuerza. O sea, el trozo de fuerza que me toca a mí, yo, que soy este clip, la contrarresto en sentido contrario. ¿Y tú qué haces? Lo mismo. Y sumando todas estas fuerzas contrarias al alargamiento, que son las fuerzas de sujeción, de presión, logran contrarrestar la fuerza de dilatación. Y eso hace que los raíles estén ahí queriendo espatarrarse, queriendo ensancharse, dilatarse, y todas esas pulguitas de clic les digan, no señor, tú no te mueves, te tenemos perfectamente amarrado. Parecido a cuando los hombrecitos de Gulliver, en el país aquel de los hombres chiquitajos, cuenta que lo cogieron y le aprisionaron con muchos hilos. Claro, Gulliver era un humano fuerte, mucho más grande que yo, podría haber roto los hilos, pero como eran tantos, no pudo. Y es que la suma de muchos pocos, como ocurre aquí, es capaz de hacer fuerzas, esa suma, una fuerza inmensa. Eso es lo que pasó con las vías. Hay otro asunto que es el aflojado de tuercas. Hay tuercas en las máquinas, tuercas en las farolas, tuercas en los puentes, tuercas en los barcos, en los motores, etcétera, que el día que las pusieron, muy bien, aprieta, que esto tiene que estar fuerte, maravilloso. Pero surgió la avería, surgió la necesidad de una sustitución, y entonces vino el día en que tú tienes que coger esa tuerca y desenroscarlas. Madre mía, la que se presenta a veces. Primero, a lo mejor no hay mucho sitio para meter bien la llave. Metes una llave, haces fuerza y de la estructura hexagonal de la cabeza de tuerca, tú le metes aquí la llave, y haces palanca, chac. Bueno, esto sería para apretar. Para aflojar sería esta, sentido contrario de las agujas del reloj. Pero está tan fuerte, unida a la rosca hembra, a la cavidad donde tú la roscaste, que no se mueve. Tiras más, pues antes castigas y vences y machacas los ángulos, estos ángulos que salen así, estos ángulos, los redondeas con tu presión, te los llevas y prácticamente de lo que era un hexágono, si insistes, acabas haciendo un cilindro y de ahí no puedes sacar nada. Entonces, ¿por qué? Porque esos dos metales, el intersticio finísimo que quedaba entre ellos, en los espacios donde no se tocasen, que alguno quedó, contenía aire, y ese aire oxidó. Y al oxidar las superficies que estaban en contacto o muy próximas, hicieron una especie de soldadura en frío, como si alguien lo hubiera soldado. Ese óxido hace de soldadura entre las dos piezas en contacto, entre el tornillo y su vaina, y es imposible. Entonces, con calor, con un soplete eléctrico, calientan la cabeza, se transmite el calor aquí, y este óxido, con alta temperatura, logran disgregarlo, es decir, químicamente lo rompen.
Si era un cuerpo, a base de calor, le han hecho racionar y se ha convertido en otro cuerpo. Pero ese segundo cuerpo, después del calor, ya no tiene la adherencia, ya no mantiene, ya no hace de pegamento. Y entonces hay quien prefiere dejarlo esperar y hay quien dice, no, enfríalo más. Si no has de utilizar ya esa pieza, echa agua fría que se contraiga rápidamente y entonces este óxido quedará más disgregado por efecto de la distinta temperatura y estas piezas quedarán separadas. Entonces ya metes otra vez la llave de tuerca y ya puedes hacerlo. Claro, esto de enfriar rápidamente con agua no se puede hacer sin graves consecuencias a veces. Porque resulta que cuando un metal está caliente, un trozo de hierro está caliente, sabemos que como es acero, el que da la dureza al acero, porque el hierro es acero con carbón, acero con polvo de carbón, que es lo que hacen en las acerías. Una especie de hormigoneras donde meten el hierro, lo funden, lo hacen líquido y allí van echando polvo de carbón. Y algún otro metal, polvito de otro metal, vanadio, cromo, etcétera, que da unas características muy especiales al acero. Esto es un mundo entero, Son carreras universitarias solo para esto, para la cuestión de la metalúrgica y de los aceros. Es impresionante. Pero bueno, simplemente, estas partículas de carbón se colocan en el acero en medio de unos puentes muy bien pensados, especializados, en que al cristalizar, al quedarse quietecitos, refuerzan toda la estructura. Es como si a un edificio le hubieran metido una estructura y dicen, ya, ahora el edificio va a ser 3 veces más fuerte. Va a aguantar 3 veces más los golpes, 3 veces más la presión, 3 veces más la torsión, etc. El cizallamiento, el corte. Va a aguantar todo. ¿Por qué? Porque esos átomos pocos de carbono están muy bien puestos. Pero cuando tú calientas, esos átomos de carbono se mueven. Y si enfrías rápidamente, o si enfrías, aunque sea lentamente, pero sin un control de un técnico, esos átomos de carbono se te quedan en distinto sitio y este metal, que era durísimo, que tenía unas propiedades maravillosas, por haberlo calentado una vez mucho, ha perdido esas características. Y entonces, según para qué, si es asunto de seguridad, tú imagínate que son los ejes de un coche o algo así, que es importantísimo. Pues te está jugando la vida de las personas. No, hay que saber muy bien lo que se hace, calentando y enfriando hierros. Asunto de las dilataciones. En fin, hasta aquí he llegado. De reojo he ido mirando mi relojito para no quedarme hablando delante de una cámara que ya no me graba. Bueno, tenía, aunque no te lo creas, pensado otro tema que no voy a tener más remedio que tratarlo pues en el 93.1. Los hago crecer a los vídeos lo que se llama en fractal. Es decir, de un punto salen otro, y de otro salen otro dos, y de este salen otro dos. A este tipo de crecimiento, que es el crecimiento un poquito de las ramas de un árbol, lo llaman en fractal. Del 93, el 93.1. Y si en el punto 1 me quedase tal, pues le haría otro fractal y diría el punto 1 bis. En fin, siempre hay recursos. Bueno, espero que algo te haya gustado. Venga, hasta luego.